Este 24 de septiembre celebramos el Día Internacional del Sordo y una parte importante de esta cultura son los intérpretes. ¿Cuál es su función dentro de esta cultura sorda? Para hablar con nosotros está Laura Solano, intérprete, educadora de personas sordas. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, Laura, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son los intérpretes, qué labor realizan. Bueno, en realidad la función que tenemos es básicamente como un puente. Lo que hacemos es recibir la información que se está dando, cambiarla a la lengua de señas para así transmitírsela a la persona sorda o viceversa. Si la persona sorda es la que está hablando, pasarla al español para las personas oyentes que están en ese momento recibiéndola. Claro, porque hay que dejar también en claro que la lengua de señas es, tal vez no sea caracterizado como una lengua todavía, pero es otra lengua, es otra gramática, y además es esa interpretación la que se hace. Tiene todas las características de una lengua, lo que pasa es que a nivel legal en Costa Rica aún no se le ha dado el estatus. Está ya en un proyecto de ley que actualmente se está discutiendo, ya para dar el estatus de lengua como tal. Bueno, Laura, habíamos hablado también sobre que el intérprete a veces no se utiliza de la mejor manera. ¿Por qué razones? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Entre las principales, básicamente la falta de conocimiento de, por ejemplo, la ubicación del intérprete en el lugar donde se esté dando la charla, la clase o la situación que sea. Normalmente no se toma en cuenta dónde tiene que estar esa persona y tiene que estar en una ubicación en la que todas las personas tengan acceso a ella, auditivamente para los oyentes y visualmente principalmente para las personas sordas. Entonces hay que tomar en cuenta aspectos como la luz. No podemos tener luz detrás porque definitivamente el contacto visual con las personas se pierde con una luz muy fuerte detrás. No podemos estar muy lejos de las personas porque se pierde la información en el espacio. Recordemos que la lengua de señas es una lengua visual. Claro. Entonces, además de esto, me decía usted, bueno, ustedes son un puente, pero a veces no se utiliza de la mejor manera. A veces las personas confunden y, por ejemplo, se dirigen a uno cuando están transmitiendo una información que es para la persona sorda y se dirigen a uno, por ejemplo, le dicen, dígale tal cosa, y no, o sea, la información tiene que ser directa a la persona. Nosotros deberíamos de ni siquiera existir en ese momento, ¿verdad? Pasar desapercibidos completamente, pero a veces se llama más la atención más bien hacia el intérprete. Tal vez se me ocurre, es también porque es algo joven, ¿verdad? Es algo nuevo que se viene dando, o no sé, usted me corrige. Bueno, sí, los sordos han estado, están y van a estar siempre con o sin intérpretes, ¿verdad? Pero sí, es una figura que recientemente está tomando un poquito más de relevancia y hay mucho desconocimiento en general. Ahora, en lo que es la cultura sorda o las personas sordas, ellos con las intérpretes, ¿cuál es esta relación? ¿Se utiliza bien el intérprete? Hay mucha falta de información, o sea, las personas sordas también por la carencia que ha habido históricamente de este servicio y acostumbrados a no tenerlo, también hay falta de información con respecto al uso del intérprete. Como por ejemplo, algún ejemplo. La falta de exigirlo, por ejemplo, en alguna situación, si no está, entonces se quedan callados si no lo exigen, o tampoco piden, por ejemplo, si está mal ubicado, les falta todavía ese empoderamiento para decir, no, el intérprete tiene que estar acá, por favor, respétennos el derecho. O a veces llegan a un auditorio y les dicen, bueno, todos los sordos tienen que sentarse aquí porque el intérprete va a estar aquí. Y cualquier persona que llegue a una charla, a un congreso, lo que sea, yo creo que tiene el derecho de elegir dónde sentarse. A ellos no se les da esa oportunidad, nada más se les dice, no, ubíquense aquí porque aquí es donde va a estar. Entonces son estas cuestiones. Ahora, Laura, pasando a otro tema. El intérprete como tal, me decía usted, en realidad hay mucha problemática con esto. Por ejemplo, lo comentábamos, no es una lengua establecida, entonces no es un intérprete, digamos, profesional. Sí es una lengua, hay que aclarar que sí es una lengua, que legalmente no está reconocida como forma de comunicación, no como lengua, a pesar de que tiene todos los requisitos y está comprobado lingüísticamente que es una lengua. Ok, bueno, partiendo de ese punto, ¿qué problemática trae a los intérpretes esto y otras problemáticas que podemos abordar? Pues sí, al ser la lengua de señas una lengua de, entre comillas, bajo estatus, ¿verdad? Porque todavía no ha sido reconocida así, la figura del intérprete pasa a ser también a veces subestimada. Entonces, posiblemente contraten a una persona que porque ven que sabe un poquito de señas, que ha llevado tal vez cursos del LESCO 1, LESCO 2, creen que cualquier persona puede cumplir la función de un intérprete y en realidad no. Ok, ahora abordando eso, ¿qué es un intérprete o qué debo tener yo para ser intérprete?
Bueno, en realidad el proceso básicamente es llevar los cursos de lengua de señas establecidos, el ESCO 1, el ESCO 2, el ESCO 3 o el ESCO 4, hasta el ESCO 4 que es el nivel mayor. Después de eso hay una preparación. Ahora, si la persona tiene la habilidad, pueden ser hijos de sordos así, se les hace un examen de ubicación y tal vez no requiera llevar todos los lescos anteriores, pero no es la normalidad. A partir de ahí se empieza un proceso de estudio acá en la UCR, que es la que brinda ese servicio a través de Progreso. Implica cursos de lingüística, de cultura, de laboratorios en la misma lengua de señas, es un currículum bastante amplio. Ok, existe entonces ahora tal vez personas que con 2 cursos del ESCO ya están interpretando. Están trabajando como intérpretes y los contratan. Me decía usted que había ahorita actualmente 16 intérpretes en todo el país. Sí. Es algo pues en realidad asombroso, ¿verdad? Porque es 16 intérpretes y 5 intérpretes de estos son dedicados exclusivamente a lo que es interpretación. En realidad son 16 que están registrados, que están graduados, o sea que estamos certificados como intérprete. Creo que como 11 laborando para esto y 5 específicamente que se dedican solo a esto. En mi caso, por ejemplo, yo soy docente, ese es mi primer trabajo y tengo colegas también que se dedican a otro trabajo, hay periodistas, informáticos de otras áreas y que cuando tienen el tiempo se dedican a la interpretación. Bueno, y ya para ir cerrando, ahora tocando lo que es docencia, bueno, docente en primaria, ¿qué pasa con estos chicos en primaria? Ellos tienen a una profesora que sabe el ESCO y demás. ¿Qué pasa con estos chicos cuando ya van a una educación secundaria que tal vez no pueden tener este servicio o no es el mejor? Sí, en realidad aquí en Costa Rica estamos un poquito mal en ese sentido. Existen colegios que están en vía de ser colegios bilingües o así se les llama, pero en realidad falta todavía. Si se tuviera el servicio de interpretación en los colegios, esto ayudaría bastante porque, por ejemplo, son niños que pasan toda su escolaridad usando la lengua de señas, algunos con habilidades orales, otros no, pero hay que saber que siempre la parte visual y la lengua de señas es su primera lengua y cuando llegan al colegio se llegan al choque de que definitivamente son grupos más grandes, con la mayoría de oyentes y no se les respeta este derecho a la educación a través de su lengua. Hay muy pocos, hay colegios en los que sí tienen aulas específicas para sordos, pero en realidad las oportunidades son pocas para ellos. Ok, bueno, muchas gracias Laura, se acabó el tiempo, pero gracias por estar acá en Nexos.